Vídeo 3 del tema 8. La reproducción en las espermatofitas. Bienvenidos a este tercer vídeo del tema 8 que, como ya sabéis, va sobre la reproducción de las plantas y seguimos con la reproducción sexual de las espermatofitas. Recordamos un poco. Las espermatofitas se dividen en dos grandes grupos: gimnospermas, pinos, cipreses, abetos, y angiospermas, que son las plantas con flor, que a su vez se dividen en dicotiledóneas y monocotiledóneas. Nosotros vamos a ver en este capítulo la reproducción de las dicotiledóneas, como ejemplo. De la reproducción de las monocotiledóneas es prácticamente igual, y la de las gimnospermas, es decir, la de los pinos, cipreses y abetos, se diferencia en algo, sobre todo en que no se va a desarrollar un fruto, y la semilla está desnuda. Entonces vamos a ver las dicotiledóneas como ejemplo de todas las espermatofitas, más o menos lo que pasa. Comenzamos. En primer lugar, lo que tenemos que ver es la estructura de la flor, que es donde se encuentran los órganos reproductivos de estas plantas. La flor tiene una serie de verticilos. ¿Qué son los verticilos? Pues una serie de estructuras que se encuentran en un mismo nivel, es decir, una serie de formaciones que son el cáliz, que son las hojitas verdes de abajo, formada por sépalos; la corola, que son las hojitas de colores formados por pétalos; el androceo, que es la parte masculina de la flor, formado por dos estambres; y el gineceo, que es la parte femenina de la flor, formada por los carpelos. Pueden haber flores solamente masculinas o flores solamente masculinas, o puede haber flores que los sépalos y los pétalos sean iguales y no se distingan, pero bueno, estas son las excepciones. En los estambres, en la puntita de los estambres, lo que es la antera, están dos tecas, que es donde donde están los sacos polínicos y es donde se producen los granos de polen. Y en los ovarios de la flor se encuentran unas estructuras que son los óvulos, que los veremos a continuación, que es donde se va a producir la fecundación y donde se dará lugar la semilla. Bien, vamos a ver esto del grano de polen y los óvulos. El grano de polen es una célula con un revestimiento que dentro tiene dos núcleos, lo que se llama el núcleo vegetativo y el núcleo generativo. Mientras que el óvulo es una estructura formada por 8 células, o mejor dicho, 6 células y 2 núcleos: las células sinérgidas, las células antípodas, los dos núcleos polares y la oosfera, que no le han puesto aquí el nombre, pero que es esta célula grande de aquí. Todos estos núcleos de todas estas células son N cromosomas, es decir, se han producido por meiosis. Y muy importante, el grano de polen, cuando germine en el estigma del ovario, será el gametofito masculino, es decir, el gametofito, la planta productora de gametos, ha quedado reducida a una célula que, como veremos luego, tiene 3 núcleos. Mientras que el óvulo de la flor es el gametofito femenino. Esto es el gametofito, es la planta N cromosomas que ha quedado reducida a una estructura microscópica de 8 núcleos, de 6 células con 8 núcleos. Y una vez que sabemos todo esto, podemos pasar a ver cómo se produce la reproducción en las plantas con flor. Vamos a enumerar primero las etapas en que se produce todo el proceso. Estas etapas son, primero, la polinización, la formación del tubo polínico; en tercer lugar, la doble fecundación; en cuarto lugar, la formación de la semilla; en quinto lugar, la formación del fruto; a continuación, la dispersión de la semilla; y por último, la germinación de la semilla.
empezamos. Polinización. La polinización, como sabéis, es que el grano de polen vaya desde la antera al estigma, normalmente en flores diferentes. Puede ser por el aire, anemófila, por insecto, entomófila, por aves, ornitófila, etc. Una vez que se ha producido la polinización, pues se debe producir la formación del tubo polínico. Tenemos el grano de polen con sus dos núcleos, el generativo y el vegetativo, y cuando el grano de polen se posa sobre el estigma, el núcleo generativo se divide en dos, dando lugar a lo que se llaman dos núcleos espermáticos. Y a la vez se empieza a desarrollar el tubo polínico, es decir, esta célula se alarga y por el tubo polínico irán bajando los dos núcleos espermáticos hasta el óvulo que se encuentra dentro del ovario. Puede haber en el ovario uno o varios óvulos. Por el tubo polínico bajan hacia el óvulo los dos núcleos espermáticos. Importante. Los dos núcleos espermáticos son los gametos masculinos, es decir, en estas plantas con flor tenemos dos gametos. Ahora veremos por qué. El tercer paso es la doble fecundación. Aquí tenemos el óvulo, ha llegado el tubo polínico y los dos núcleos espermáticos que han llegado. Tenemos el núcleo secundario del óvulo que proviene de la unión de los dos núcleos polares que veíamos antes. Luego, este núcleo secundario ya es 2N cromosoma. Bien, la oosfera es el gameto femenino. O sea, no es el óvulo el gameto femenino, el óvulo es el gametofito. La oosfera es el óvulo. Perdón, la oosfera es el gameto femenino. Repito, la oosfera es el gameto femenino. Entonces se produce la doble fecundación. Un núcleo espermático se une a la oosfera produciendo la primera fecundación y el otro núcleo espermático se une al núcleo secundario que ya era 2N produciendo la segunda fecundación y la formación de un núcleo triploide, un núcleo 3N cromosomas. Luego tenemos la formación de la semilla. Las semillas, pues tenemos aquí pipas, garbanzos, etcétera, etcétera, pues tiene una estructura que es que dentro tiene el embrión. Es como si fuese el feto, el equivalente al feto de los animales, una plantita en pequeñito, rodeado por el endospermo. El endospermo que proviene de la segunda fecundación. El embrión proviene de la primera y el endospermo proviene de la segunda. Luego, las células del endospermo son células 3N cromosomas. Es, por ejemplo, cuando molemos el trigo o el maíz, etcétera, o otras semillas, de donde se obtiene la harina. Es lo que produce que las semillas tengan tanto valor nutritivo. Y luego tiene una serie de estructuras protectoras alrededor para proteger a esta parte viva de la semilla. Y en la semilla están los cotiledones, 2 en el caso de las dicotiledóneas, 1 en el caso de las monocotiledóneas. Luego tenemos la formación del fruto. El fruto procede de los tejidos del carpelo, es decir, del resto de los ovarios de las flores que se desarrollan después de la fecundación. Dentro puede tener una o varias semillas y es un tejido protector para atraer a los animales o otras cosas para que se pueda dispersar. En la página 286 pues tenéis los distintos tipos de frutos que su misión, como repito, es proteger a la semilla y ayudar a la dispersión de la semilla. Luego tenemos la dispersión de la semilla, que está dentro del fruto naturalmente, que puede ser por el viento, por el agua, por animales o por mecanismos propios. Por ejemplo, aquí tenemos este dibujito, pues frutos que producen una especie de explosión y por aire comprimido dispersan las semillas, etcétera. Entonces el fruto ayuda a la dispersión de la semilla
y que no se produzcan las plantitas hijas cerca de las plantas madres y se puedan ir colonizando nuevos y nuevos territorios. Y ya tenemos la germinación de la semilla, que es cuando la semilla cae a tierra, encuentra las condiciones apropiadas y la plantita que hay dentro se desarrolla. No nos metemos si es epígea o hipógea, lo mismo nos da. Eso lo tenéis en la página 287 del libro. Y así acabamos el ciclo. Esta planta que nace es el esporofito, es decir, es el formador de esporas. ¿Y cuáles son las esporas? No hemos hablado de ellas. Bueno, pues las esporas, esas células N-cromosomas que al caer germinan, estas no caen, no salen de la flor, serían, por un lado, las células que darán lugar a los granos de polen, células que se han producido por meiosis y que luego madurarán dando lugar a los granos de polen. Esas se le llaman microsporas y están dentro de las anteras. Y las células que darán lugar a los óvulos, también células que se han producido por meiosis y que están dentro de los ovarios de la flor, a esas se le llama macrosporas. ¿De acuerdo? Entonces, en estas plantas, los gametofitos pues se han quedado a su mínima expresión. Los esporofitos es la parte que vemos, el rosal, el olmo, la encina, y las esporas pues apenas, o mejor dicho, también pasan total y absolutamente desapercibidas. Con esto, como digo, se termina el ciclo de estas plantas con flor. Bueno, solo nos queda en la página 278 del libro, es decir, al principio del tema, pues habla de la reproducción sexual. La reproducción sexual, hay muchas plantas que se reproducen sexualmente. Aquí tenéis una serie de cuadros por estolones, tubérculos, rizomas, bulbos. Entonces, bueno, pues esta reproducción, por ejemplo, este rizoma es una raíz que luego echa nuevos individuos, pues este individuo genéticamente es igual que este. Esto lo ha utilizado el ser humano pues para los cultivos, sobre todo, a través de estolones, a través de bulbos, etcétera, pues se producen los cultivos, o también a través de esquejes, o como llamamos por nuestra tierra, de rehijos, que son esas ramitas que salen desde la parte baja de las plantas, que pueden tener alguna raicilla que podemos plantar, y así obtener nuevos individuos. Y luego, pues en la última página del libro, la página 2, o sea, del libro no, del tema, en la página 288, pues os habla un poquito de cómo el ser humano produce la mejora de los cultivos actuando sobre la reproducción de las plantas, utilizando la biotecnología. Vale, pues os leéis esto, y como ahora muchos cultivos se han obtenido las plantitas que se plantan, valga la redundancia, a través de cultivos in vitro, es decir, de cultivos en el laboratorio. Vale, pues os leéis esto y ya está un poquito. También os habla de las plantas transgénicas, es decir, plantas que se le han introducido genes de otros seres vivos para mejorarlas. Y ya está, os leéis esta parte, alguna preguntita saldrá en las tareas, posiblemente, o en los cuestionarios. Y con esto pues se acaba este tema de la reproducción de las plantas, que hemos intentado resumir al máximo y quitar muchos de los conceptos que aparecen en el libro para hacerlo más sencillito. Pues nada, ya nos veremos en el tema 9 de vuestro temario.